¿Qué tal, amigos? Bueno, en este video vamos a configurar correctamente el Yaesu FT-DX10 para digitales. Vamos a hacer la configuración básica, la configuración para RTTI ya está en el canal. Después les voy a dejar la configuración óptima para CW. En este caso voy a hacer una configuración general para que funcione bien FT8 y algunos otros programas digitales. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Radio Setting, modo PSK, Data, y ahí vamos a empezar a configurar los siguientes valores. En DataShift, vamos a buscar DataShift, 1500, queda en 1500. Data Mod Source, REAR. Vamos a buscarlo por acá. A ver si está para abajo. REAR. RPTT. RPTT está en DACI. Lo vamos a poner en RTS. Rport Gain 6. Rport Gain está en 50. Lo vamos a poner en 6. Después vamos a configurar el HCUT. Lo vamos a poner en la frecuencia OFF y el LCUT también. HCUT. Lo vamos a poner en OFF. Vamos a ver para arriba. Y el LCUT lo vamos a poner en OFF. Ahora vamos a configurar la salida del TXBPF Select. Ahí vamos a salir en digitales en 400 2600. Después, bueno, tenemos la velocidad del CAT, que la van a necesitar. Por defecto viene en 38400. Lo dejamos así. Y después ya lo demás ya lo hemos visto en otros videos, que es la configuración para RTTI y para el programa JTDX, por ejemplo. Lo que tenemos que tener en cuenta, a su vez, es acá vamos a poner back, el RFill en 3000, el Shift, que está a la derecha, el botón de arriba a la derecha del equipo, que está recibiendo el ancho en 3000. Eso también lo tenemos que tener en cuenta para que se nos muestre la cascada correctamente y tengamos una buena decodificación de audio. Después vamos a revisar el AGC. Es recomendable tenerlo en fast para digitales. Ahora yo lo voy a cambiar a LSB y está en automático. O sea, traten de guardar la configuración cuando lo configuran de que esté en Data U el equipo. Así todos los parámetros que modifiquen acá los vayan a tener en la parte digital guardados si hacen un backup en la memoria. Entonces, siempre que configuramos algo, tratemos de ir haciendo y que nos quede bien. Vamos haciendo un backup para tener la oportunidad, si cometemos algún error, de volver al paso anterior, pero vayamos haciendo una configuración general del equipo para que se comporte correctamente en cada modo que utilicemos y vaya guardando los parámetros por banda. Por ejemplo, yo ahora estoy en la banda de 40. Si yo vengo a la banda
de 14, de 20 metros, lo pongo en Data U. Fíjense que el R-Fill lo tengo que tocar y lo tengo que poner en 3. El ancho queda igual, pero bueno, van a tener que ir acomodando por banda esos parámetros una vez. Ponemos acá en Data U, en 17. El R-Fill es el que queda cambiado, pero bueno, por eso les digo, siempre es mejor ir guardando. Hacemos esto una sola vez, en 21, ahora probamos en 50, en 6 metros, 6 metros. El problema es con Data U. Vamos a 10 metros, ahí ya está en 3000, pero nosotros tenemos que hacer en Data U un clic y acomodar el filtro en 3000. Y así en cada banda en el modo Data U. Entonces yo guardo ahora esta configuración y ya después cada vez que inicio el equipo que se pasa a modo de digitales, me lo va a levantar automáticamente. Me tomo el trabajo una vez sola, si no, cada vez que se pasa a Data U, si llego a tener que hacer un hard reset por algún motivo, voy a tener problemas y voy a tener que configurar todo manualmente otra vez, y no tiene sentido con estos equipos que tienen la posibilidad de guardar todo en un archivo de configuración que lo podemos importar de una manera muy simple. Bueno, vamos a revisar 17, Data U 3000, ya quedó en Data U. 14 quedó en Data U 3000. 30 está en CW, vamos a ponerlo en Data U 3000. Acá ya estaba. Vamos a 60, Data U 3000. 80, Data U 3000 y 160, Data U 3000. Bueno, ahí ya quedó configurado para digitales correctamente. Yo voy a ir ahora a la banda de 7 megas a 40 metros y lo que voy a hacer es fijarme con la otra configuración básica que tenía, que me funcionaba bien. Vamos a ver qué diferencia tenemos con lo que tengo configurado que les mostré recién. Bueno, acá tengo Data Mode Source Rear, eso queda igual. Rear Select Data, acá vamos a poner USB. En Data Level 50, vamos a ver en cuánto está por defecto. Data Level Out 50. Vamos a ver si tenemos Data Level solo. No. Report Gain 50. Yo lo usé siempre por 50. En la configuración anterior estaba en 6. Yo la voy a probar. Porque inclusive hay algunos que también indican que es bueno poner en LQt y en HQt unos valores, pero a mí así me estaba funcionando bien. Yo voy a probarlo en 6, si no, después voy a volver a 50, y lo único que me quedaba por ver era el Data Shift, que quiero ver en cuánto está. Acá está en 1500 y en la otra configuración me indicaba 0. Yo lo voy a probar así.
y cualquier cosa les comento en otro video. Por supuesto que ahora lo que voy a hacer va a ser venir acá y hacer un backup y ahí ya tengo guardada toda la configuración. Bueno amigos, cualquier duda me la dejan en los comentarios. Será hasta la próxima. 7-3.